En un pequeño resumen, este informe se centra en el caso de la expulsión de un extranjero en Perú basada en normas de seguridad nacional que plantea cuestiones legales y éticas de gran relevancia. El individuo en cuestión se ha enfrentado a la expulsión del país debido a la invocación de normas relacionadas con la seguridad nacional, lo que ha generado un debate complejo sobre la protección de los derechos individuales y las legítimas preocupaciones de seguridad del Estado. Según el positivismo excluyente de Kelsen, él enfatiza la necesidad de separar el derecho de consideraciones morales o éticas. Según Kelsen, el derecho es un sistema de normas jurídicas que se derivan de una norma fundamental. En el positivismo excluyente, las normas legales son válidas si se derivan correctamente de las normas fundamentales y siguen los procedimientos establecidos en la legislación y la Constitución. Kelsen también introduce la noción de una pirámide normativa para representar la jerarquía de normas en un sistema legal. En la cima de esta pirámide se encuentra la norma fundamental, seguida de normas constitucionales, leyes y regulaciones subordinadas. Bueno, la aplicación de esta teoría en el caso de la expulsión del extranjero, de acuerdo a los procedimientos legales que se han seguido en el proceso de expulsión del extranjero y si se consideró la norma fundamental. En este caso, la cuestión ética de si la expulsión del extranjero es justa o injusta no es el foco principal. En cambio, la aplicación de esta teoría se centra en la estructura jerárquica y procedimientos legales. El positivismo incluyente de Hart. El positivismo incluyente se centra en la idea de que el derecho es un sistema de reglas y normas que deben ser estudiadas y entendidas de manera independiente de consideraciones morales o éticas de las ideas centrales o de la teoría. Son las siguientes. Las reglas primarias y secundarias. Hart propone la distinción entre las reglas primarias y secundarias para comprender el funcionamiento del sistema legal. Las reglas primarias establecen las normas que rigen la conducta de la persona en la sociedad, mientras que las reglas secundarias son las que determinan cómo se crean, modifican y aplican las reglas primarias. En el caso de la expulsión del extranjero, las reglas primarias se refieren a las normas que se rigen la conducta de las personas en la sociedad, específicamente en lo que se concierne a la extranjería y la seguridad nacional. Estas reglas definen las condiciones bajo las cuales un extranjero puede ser deportado. Las reglas secundarias dicen que en este caso se refieren a los procedimientos legales para la expulsión de un extranjero. La separación del ser y el deber ser. Hart enfatiza la separación entre lo que es el derecho ser y lo que deriva de ser el derecho, debe ser. Argumenta que se debe analizar el derecho tal como existe en la práctica, sin involucrar juicios morales sobre su contenido. Esto se relaciona con la noción de que el derecho puede ser injusto o moral, pero sigue siendo derecho si cumple con las reglas y procedimientos establecidos. En el caso de la expulsión, se trata de analizar las normas legales tal como existen en la práctica, sin emitir juicios morales sobre su contenido. Esto significa que desde la perspectiva del positivismo incluyente, el derecho puede considerarse válido si se cumple con los procedimientos y reglas establecidas. Incluso se plantean cuestiones éticas sobre la justicia de la expulsión.
sobre las reglas de reconocimiento. Son reglas específicas que indican cómo se debe identificar y reconocer las normas válidas en un sistema legal. En el caso de la expulsión, se analizaría si las normas utilizadas para respaldar la deportación cumplen con las reglas peruanas, es decir, si son reconocidas y aceptadas. Las normas y discrecionalidad. Hart también destaca la importancia de la discrecionalidad en el sistema legal. Reconoce que en ocasiones las normas legales pueden ser ambiguas o permitir cierta discreción en su aplicación. Nos afirma que la interpretación y aplicación de las normas puede depender de las circunstancias y el concepto, lo que agrega un elemento de flexibilidad al derecho. En este caso de la expulsión de los extranjeros, en la aplicación de las normas se ejerce de acuerdo pues a un marco legal, ¿no? Teniendo en cuenta algunos criterios que podrían analizar. De acuerdo al positivismo crítico de Ferrajoli, esta es una corriente de pensamiento jurídico que se distingue por sus énfasis en la protección de los derechos fundamentales y su crítica a las limitaciones del positivismo excluyente. En el caso de centralidad de los derechos fundamentales, destaca la importancia de los derechos fundamentales en cualquier sistema legal. En el contexto del caso de expulsión de un extranjero, el positivismo de Ferrajoli subraya la necesidad de considerar cómo la medida afecta los derechos fundamentales del individuo en cuestión, como el derecho a la vida, la dignidad y a la no discriminación. La crítica al formalismo jurídico. Ferrajoli es crítico en el formalismo jurídico y aboga por un análisis sustantivo de las normas legales. Argumenta que el análisis legal no puede limitarse sobre la toma a la estructura de las normas, sino que debe involucrar una evaluación de su contenido y su impacto en los derechos fundamentales. En el caso de la expulsión, el positivismo crítico de Ferrajoli enfatizaría la importancia de analizar el contenido y los efectos de las normas que respaldan la deportación en relación con los derechos fundamentales. Principio de proporcionalidad. Ferrajoli propone que el principio de proporcionalidad, según este principio, cualquier limitación de un derecho fundamental debe ser proporcional al objetivo que se persigue. En el caso de la expulsión, se aplica el principio de proporcionalidad para determinar si la medida es excesiva o si existen alternativas menos intrusivas para proteger la seguridad nacional sin afectar gravemente los derechos del individuo. Diálogo entre derecho y moral. A diferencia del positivismo excluyente, el positivismo crítico de Ferrajoli admite un diálogo entre el derecho y la moral en caso de los que cuestionan derechos fundamentales. Esto significa que las situaciones en las que las normas legales amenazan los derechos fundamentales, se permite la intervención de consideraciones éticas y morales en el análisis jurídico. El realismo jurídico de Ross. Describimos según el enfoque en el realismo empírico. El realismo jurídico se basa en una apreciación de derecho que reconoce la importancia de observar cómo se aplica y se vive en la práctica. El realismo jurídico valora la observación empírica de cómo los tribunales y los factores legales toman decisiones en situaciones legales. Ley como un hecho social. Ross y los realistas jurídicos ven a la ley como un hecho social que se deriva de la práctica y la costumbre, en lugar de ser un conjunto de reglas abstractas separadas de la realidad. Afirma que esto implica en las decisiones legales, se basa en factores más amplios que solo las normas
que solo las normas estrictas, incluyendo consideraciones políticas, sociales y económicas. El papel de los jueces. Los realistas argumentan que los jueces a menudo ejercen su discreción y hacen interpretaciones basadas en sus valores personales y en el contexto del caso. Análisis, énfasis en la incertidumbre. Destaca la incertidumbre en una toma de decisión legal. Esto se debe a la influencia de múltiples factores en la resolución de casos legales, lo que puede llevar a resultados impredecibles. En el contexto del caso de expulsión de un extranjero basada en normas de seguridad nacional, la perspectiva del realismo jurídico podría implicar un análisis más amplio de cómo los tribunales y los actores legales abordan la cuestión en la práctica. Se consideraría la influencia a factores sociales, políticos y personales en las decisiones legales, en lugar de simplemente basarse en una lectura rígida de las normas estrictas. El realismo jurídico buscaría comprender cómo se toman las decisiones en un entorno legal real, lo que podría resultar en un enfoque menos predecible y más orientado a la práctica que el... Bueno, eso es concerniente a nuestro caso y aplicado con las teorías. Les brindamos algunas conclusiones. La expulsión de los extranjeros por motivo de seguridad nacional es una cuestión legal compleja y delicada, en la que se debe sopesar los derechos individuales y la seguridad del Estado. El análisis jurídico del caso revela tensiones entre el respeto de los derechos fundamentales y la necesidad de protección de la seguridad nacional. La aplicación de teorías jurídicas como el positivismo incluyente, el positivismo crítico y el realismo jurídico arroja diferentes perspectivas sobre la legalidad de la expulsión. El positivismo incluyente se centra en el cumplimiento de las normas legales, mientras que el positivismo crítico destaca la protección de los derechos fundamentales. El principio de proporcionalidad desempeña un papel crucial en la evaluación de la legalidad de la expulsión, en equilibrio con la seguridad nacional. La aplicación del positivismo crítico permite considerar factores éticos y morales en el análisis jurídico. El realismo jurídico reconoce la influencia de factores contextuales en la toma de decisiones legales. Los jueces pueden desempeñar un papel activo en la interpretación de la ley, lo que añade complejidad al caso. La incertidumbre en la toma de decisiones legales se debe a la interacción de múltiples factores. La jurisprudencia y la experiencia práctica en casos similares pueden ser cruciales para determinar la legitimidad de una expulsión en este caso concreto. También tenemos unas propuestas de solución. Abogar por la claridad y precisión en las normas de seguridad nacional para evitar interpretaciones vagas que puedan afectar los derechos de los extranjeros. Establecer salvaguardias para proteger los derechos fundamentales de los extranjeros durante el procedimiento de expulsión, incluyendo el acceso a asesoría legal. Se les puede brindar un abogado. Realizar evaluaciones exhaustivas de la proporcionalidad de la expulsión en cada caso, considerando alternativas menos intrusivas. Fomentar el diálogo entre el Poder Judicial y los organismos de seguridad nacional para garantizar un equilibrio adecuado entre seguridad y derechos. Mantener registros detallados de las decisiones judiciales y de las razones detrás de las expulsiones para establecer precedentes y garantizar la transparencia. Promover la capacidad en derecho humano y derechos de los extranjeros para jueces, abogados y agentes de seguridad. Facilitar la colaboración entre Estado, organizaciones de derechos humanos y la sociedad civil para supervisar la legalidad de las expulsiones. Crear mecanismos efectivos de revisión de las decisiones de expulsión con énfasis en la reducción de la proporcionalidad. Eso sería todo, profesora, mi aporte. Muchas gracias.